En los relatos evangélicos, las personas que se acercan para tentar a Jesús o para ponerlo a prueba son siempre individuos que pertenecen a la institución religiosa judía, como en este caso en el Evangelio del domingo de hoy, en el que un jurista, un doctor de la ley, se levanta para poner a prueba a Jesús o para tentarlo. Es el mismo verbo que el evangelista haya usado en el episodio de las tentaciones, cuando el diablo tentó a Jesús. Y el jurista pone una pregunta a Jesús acerca de un tema muy debatido en aquel tiempo, es decir, la vida eterna, qué es lo que había después de la muerte. No todos estaban de acuerdo sobre este argumento y el jurista quiere saber la opinión de Jesús, seguramente para que quede mal delante de la gente. Jesús no se deja atrapar, claro, por esta trampa de su adversario, sino que le pregunta: ¿tú qué es lo que lees? ¿Cómo interpretas la ley? Porque los juristas o los doctores de la ley eran los encargados de dar la interpretación, la lectura justa de las escrituras. Eran los que interpretaban la ley de Moisés diciendo: de esta manera hay que aplicarla y de esta manera hay que comprenderla. Pues bien, el doctor de la ley responde citando dos textos de las Escrituras, uno del libro del Deuteronomio y otro del libro del Levítico, donde se hablaba por un lado del amor absoluto hacia Dios y por otro de un amor relativo hacia el prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. El jurista entonces pone otra pregunta a Jesús: ¿pero quién es mi prójimo? Porque también en aquella sociedad no todos estaban de acuerdo acerca de este tema, porque el prójimo podía ser el que pertenecía al mismo pueblo de Israel, pero podía ser algo más restringido, por ejemplo, el que pertenecía a la misma aldea o al clan familiar o a un grupo más pequeño de personas. Es decir, esta gente se preguntaba: ¿hasta dónde tiene que llegar mi atención hacia los demás? Claro estaba que los que no pertenecían al pueblo de Israel, los paganos o los pecadores, no podían ser considerados prójimos y por eso no había que amarlos, sino que había que odiarlos y despreciarlos de todas las maneras. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús cuenta una historia al jurista en el que un hombre, bajando desde Jerusalén hasta Jericó, por un camino prácticamente despoblado, sin gente, en mitad del desierto, viene asaltado por un grupo de bandidos y lo deja medio muerto. Pasa un sacerdote, que también bajaba desde Jerusalén hasta Jericó, pero cuando lo ve, lo evita, pasa de largo, porque considera a este malherido como un obstáculo peligroso en su camino. Lo mismo hará un levita o un sacristán, los que tenían una función en el santuario de llevar a cabo todos los servicios que se realizaban en el templo. Igual hará el levita: cuando ve a la persona herida, lo pasa de largo, considerándolo como un obstáculo en su camino. Finalmente llega un samaritano, y este samaritano, este hombre que pertenecía a una cultura y a un pueblo distinto a los samaritanos, cuando ve al malherido, se para, movido por su compasión, se acerca a él, le cura las heridas, lo venda y lo lleva hasta una posada, dejando dinero al posadero para que siga cuidando de él. El evangelista aplica al samaritano un verbo que era exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento para expresar la relación que él tenía hacia el pueblo de Israel. Cuando el evangelista dice que el samaritano se conmovió, está usando la misma acción de la que Dios tiene hacia su pueblo según el Antiguo Testamento. El conmoverse era algo característico de Dios de Israel, porque concierne las entrañas, es decir, como lo que siente una madre que ha llevado a su hijo en su vientre, lo mismo siente Dios hacia su pueblo, y por eso el samaritano en este sentido manifiesta la misma compasión, es decir, una actitud de querer ayudar de cualquier manera y de acercarse a ese pobre desgraciado. Cuando Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿quién de estas tres personas se hizo prójimo del herido?, Jesús ha cambiado la pregunta del doctor de la ley. El doctor le había preguntado: ¿y quién es mi prójimo? En cambio, para Jesús lo importante es quién se hace prójimo del otro. Es decir, no hay que poner un límite acerca de cómo hay que tratar a los demás, cómo hay que manifestar la benevolencia o la ayuda a los demás. No hay que poner un límite a esto, sino que hay que pensar que cada uno tiene que ser el punto de partida de esta atención y de esta benevolencia hacia los demás. Para Jesús lo importante no es saber quién es el prójimo, sino lo que cuenta es que cada uno se haga prójimo de los demás, y de esta manera no habrá ningún problema, ningún límite que poner a la actitud y a la atención que se merecen todas las personas que necesitan ayuda. Pero Jesús
Cuando ha puesto esta pregunta al doctor de la ley, está intentándole hacer cambiar la imagen misma que él tenía de la religión y del Dios en el que creía. Porque si el sacerdote y el levita no han ayudado a aquel desgraciado, aquel malherido, no ha sido por maldad, sino porque su religión, su práctica religiosa se lo impedía. La religión de Israel no permite tocar a un herido con sangre, porque automáticamente uno viene contaminado por esa impureza. Pues bien, Jesús está haciendo comprender a este doctor de la ley cómo la religión misma puede ser tan cruel y puede llegar a deshumanizar a la gente. Por ese motivo Jesús está abriendo la mente de este jurista para que comprenda que el creyente no es aquel que observa unas normas, sino el creyente el que se parece al Padre cuando es capaz de manifestar la misma compasión que él siente hacia su pueblo y hacia todos los pueblos, hacia la persona que necesita ayuda. Esto es lo que cuenta en la mente de Jesús, es decir, parecerse siempre a Dios para poder comunicar y poder prolongar la cualidad de su amor. El jurista pensaba de otra manera. El jurista estaba convencido que para amar a Dios se podía sacrificar el bien de la persona, como hicieron el sacerdote y el levita. En cambio, para Jesús es todo lo contrario. No se puede amar a Dios sino a través del amor y de la compasión que se sienta y que se manifieste hacia la persona que necesite ayuda.